Si alguien quiere darle lectura, por favor. Hermano Sí, Antonio, sí, vamos a dar lectura. Sería Mateo capítulo 2 versículos 1 a 12 Correcto, y sí. dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gracias, hermano. Eh, Aquí tenemos la narración en el Nuevo Testamento que habla acerca de los magos que llegaron a Belén. Y obviamente este relato nos hace aclarar algunos detalles que son interesantes, que nosotros no podemos ver que las tradiciones de la Navidad en familia, pues no siempre tienen sustento bíblico. Como ya hace 8 días el hermano Antonio también nos enseñó algo acerca de la fecha del nacimiento y cómo no hay sustento bíblico para estas fechas. Y aquí tenemos varios detalles. Por ejemplo, eh, lo podemos ver fácilmente. El relato dice que eran magos, por ningún lado dice que eran reyes. El relato no dice cuántos eran. Esencialmente toman que eran tres porque lo relacionan con, con los presentes que le dejaron, que eran tres: oro, incienso y mirra. Eh, el relato dice que venían del oriente. Y ya ven que la tradición dice que eran tres reyes, que era un europeo, un africano y era un asiático, y que venían en caballo, en elefante y en camello. Pues todo eso no tiene sustento bíblico. Y otra cosa muy interesante es que en los escenarios o los nacimientos como se conocen aquí en México, allá en España se conocen como Belém, que ponen ahí con unas formas muy artísticas, muy bonitas, el escenario sobre el lugar, el pesebre, pero realmente eh, no ponen lo que era en la regla. Esto fue en una cueva, en las cercanías de Belém, y tenemos que cuando, cuando estos empezaron a caminar desde el lugar de donde venían en el oriente,
fue exactamente en el momento en que hizo aparición la estrella. Y la estrella hizo aparición en el momento en que Jesús nació. Y ellos no llegaron a los 6, 8, 10 o 12 días después de la aparición. Y casi todos en sus representaciones ponen a los Reyes Magos, reyes entrecomillado, los ponen ahí llegando al pesebre cuando Jesús todavía era bebé. Pero nosotros vemos que ellos tardaron en llegar aproximadamente como un año y medio, 2 años, porque vemos que cuando ellos llegan a Belén, dice que llegaron a la casa donde estaban el niño con sus padres. Ya no dice bebé, el niño. Entonces, vemos que cuando Herodes indagó diligentemente de los magos el tiempo de la aparición de la estrella, pues fue con un propósito. Y él tomó ese tiempo como base para decidir que los niños menores de 2 años son los que irían a morir. Bueno, estos son algunos, cosas que no concuerdan con la tradición familiar navideña, pero que nosotros debemos de ir a lo que las escrituras nos dicen. Tenemos esencialmente tres, tres verdades muy interesantes en relación a los magos. Y estos magos, en primer lugar, debemos entender que la palabra mago no se refiere como nosotros lo entendemos el día de hoy, aquellos que hacen magia o algo. No, nosotros vemos desde tiempos de los caldeos, cuando Daniel estuvo allá en la corte de Nabucodonosor, cuando el sueño del rey que olvidó el sueño, que no lo pudo recordar, dice que fueron convocados caldeos, astrólogos, adivinos, magos y todos los sabios de ahí de Babilonia. Entonces, la palabra mago ahí es usada en el sentido de que se refiere a personas sabias, personas estudiosas y que estos particularmente estaban observando la posición de los astros. Quizá no eran astrólogos, pero podemos decir que eran astrónomos y ellos precisamente ahí es donde vieron la estrella y la revelación. Probablemente ellos conocían parte de las escrituras de los judíos, porque hay que recordar que los judíos pasaron 70 años cautivos bajo, bajo la deportación a Babilonia y, y, y allá la gente le pedía, según el Salmo 137 le pedía a los judíos que les contaran historias de allá de Jerusalén, de sus cánticos, de lo que ellos creían. Entonces, probablemente por ahí haya quedado algunos elementos de carácter profético. Y ellos llegan, curiosamente, llegan a Jerusalén, no llegan directo a Belén. Y, y hay tres palabras que están son verbos realmente, pero los verbos no están en infinitivo, están en un gerundio en español, que es primero revelación o revelar. Segundo es la palabra reconocimiento o reconocer. Y la tercera es recibimiento o recibir. Y me gusta porque las tres empiezan con R, así no se nos olvidan, ¿sí? Es revelación,
Y es lo primero que vamos a ver. Estos magos recibieron una revelación que probablemente estaban esperando el tiempo de la aparición de la estrella para poder caminar y que esta estrella era la que les iba a guiar, porque eso fue lo que ellos dijeron cuando llegaron a Jerusalén en tiempos del rey Herodes. Dice que se turbó Herodes y Jerusalén se turbó, toda Jerusalén junto con él por la llegada de estos sabios. Y, y obviamente hubo algunas revelaciones. La primera revelación que vemos que se les dio es que ellos dijeron, venimos buscando al rey de los judíos. Les fue revelado que el que había nacido era el rey de los judíos, pero también les fue revelado no solamente que era rey, sino también que era Dios. Les fue revelado la deidad de Dios, de Jesús como Dios, y ellos lo reconocieron en el sentido de que dijeron, venimos a adorarle, y las únicas personas o personajes que eran adorados, pues obviamente eran aquellos que estaban revestidos de la deidad. A- Aunque adoraran muchos de ellos a dioses falsos, ellos venían con la idea de que venían buscando al rey de los judíos, que era Dios y que era el Dios verdadero y que habían sido guiados por esa estrella. Y, y tenemos que la siguiente revelación que tuvieron es que ellos les fue revelado toda la obra de Jesús como el Mesías, recordando que la palabra Mesías del, perdón, del hebreo Mesías, y que es la traducción al griego de Cristos, y que los dos traducen al español ungido, era el ungido, el Cristo, el Mesías, lo mismo. Y ellos recibieron la revelación de toda la obra de Jesús como el Mesías, porque la reconocieron a través de los regalos que les hicieron. Eh, le dieron oro, incienso y mirra, y el oro dando a entender que era el rey, el soberano, la majestad, y por eso le dieron oro. Y el incienso es algo que se le ofrece única y exclusivamente a Dios. Entonces estaban reconociendo su deidad, y también le dieron mirra, hablando de la amargura y del sufrimiento que iba a padecer, y de esta manera estaban reconociendo que ahí estaba aquel que iba a morir por, por la redención, por los pecados del ser humano. Y por eso es que ellos entendieron aquí que tenían estas revelaciones, ser rey de los judíos, ser Dios y ser el Cristo, el Mesías, el ungido. Ahora, tenemos que ver aquí la palabra revelación. La palabra revelación es aquel acto soberano de Dios donde Él da a conocer cosas que de acuerdo a su voluntad son las que el ser humano necesita saber con un propósito específico. Tenemos también la palabra inspiración, que, que hablando de las escrituras, es el acto soberano de Dios a través de Dios, el Espíritu Santo, de mover y de guiar a los santos hombres que escribieron las escrituras para que quedara consignado lo que Dios quería específicamente que quedara, y todo lo que el ser humano necesitaba. Y, y también vemos una
tercera palabra aquí muy interesante, que es la palabra iluminación. El día de hoy no hay más inspiración porque no hay más escrituras. Toda la escritura ya está completa, ya fue completada y fue cerrada la escritura y la profecía con el Apocalipsis. Y también vemos que no hay más revelación porque toda la revelación que el ser humano necesita saber y conocer en relación a, a Dios, a su creación, en relación a sí mismo, el ser humano, y en relación a la voluntad de Dios, todo está ahí en las Escrituras. Y el apóstol Pedro dice que todas las cosas nos han sido reveladas por aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, es decir, a través del Señor Jesucristo, que fue la revelación, eh, vamos, la revelación viva como el, aquel que da a conocer a Dios como el Verbo, ¿sí? Y la revelación escrita que es a través de las Escrituras. Y, y vemos que ahí está todo. Y mucha gente no entiende qué es ese todo que está en las escrituras. ¿Por qué no lo entienden? Porque necesitan una tercera acción soberana del Espíritu Santo, que es la palabra iluminación. La iluminación del Espíritu Santo es aquella acción de Él por medio del cual nos provee luz, nos provee información y nos da a conocer eh, las verdades que están en las escrituras. Es decir, no hay más revelación, pero nosotros necesitamos iluminación para conocer las cosas reveladas. Y una cosa específica de la iluminación es que para que uno pueda tener la iluminación de parte del Espíritu Santo, uno necesita estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios que se nos va dando a conocer por medio de las escrituras a nuestras vidas. Si uno conoce algo en las escrituras y no obedece, entonces no hay después más iluminación hasta que obedezca y pueda continuar en función al conocimiento de la voluntad de Dios por medio de las escrituras. Y esto, hermanos, se nos convierte a nosotros en una acción que debería de ser para, para toda, para toda nuestra vida como hijos de Dios y que pienso que sería uno, quizá el más excelente de los propósitos que podamos tener para este nuevo año. El buscar la iluminación del Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios, obviamente siendo obedientes y haciendo esta voluntad de Dios. Quizá sería el mejor de los propósitos que un hijo de Dios puede tener para comenzar este nuevo año. Entonces ahí tenemos el ejemplo de los magos, de estos sabios que llegaron, que recibieron esta revelación y fueron guiados por la luz de la estrella hasta llegar a Jerusalén. Así nosotros podemos ser guiados por la luz que el Espíritu Santo provee a nuestras vidas por medio de la iluminación espiritual y de esa manera llegar hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos, que es llegar a la patria celestial, a la estatura del varón perfecto, pero que mientras tanto nosotros podemos caminar día tras día creciendo en santidad por medio de el conocimiento de la palabra de Dios, aplicando su voluntad en forma personal a nuestras vidas. Y ese sería el mejor de los propósitos para este nuevo año que empieza. Así que hermanos, les animo y les diría, les animo, anímenme y animémonos unos a otros
a buscar precisamente el conocimiento de la voluntad de Dios por medio de la iluminación del Espíritu Santo. En segundo lugar, tenemos la palabra reconocimiento. La primera fue revelación, ahora es reconocimiento. Nosotros vemos que estos sabios llegaron a Jerusalén. Ellos habían reconocido que por medio de la estrella podían ser guiados para llegar hasta donde estaba eh, el rey de los judíos que ha nacido. Porque eso fue lo que llegaron preguntando a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos? Y hay una pregunta muy interesante aquí. ¿Por qué llegaron a Jerusalén y no fueron directos a Belén si la estrella era la que les estaba guiando? Bien, nosotros podemos ver, y esto eh, en nuestras vidas, a veces cuando dejamos de caminar en la voluntad de Dios, nos desviamos. ¿Y cuál es la única manera de corregir el camino? ¿Cuál es la única manera de corregir cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios? Pues a través de las escrituras. Y dice en 2 Timoteo 3:16 que siendo la escritura inspirada por Dios, toda ella es útil para enseñar y para corregir. Entonces, ese sería otro buen propósito para este año, que empecemos por corregir las cosas que traemos fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con estos sabios, con estos magos? Ellos llegaron a Jerusalén y, ¿y qué fue lo que hizo Herodes en tiempos de Herodes? Herodes el Grande es uno de los personajes de la historia más malvados y monstruosos. Este hombre mató a todos sus hijos con tal de que no tuviera él peligro en cuanto a su trono. Y todo aquello que estuviera atentando contra su trono, obviamente lo eliminaba. Y fue así como tomó la decisión también de querer eliminar al recién nacido rey de los judíos. Y Herodes no conocía las escrituras, porque hay que recordar que Herodes no era judío, Herodes era idumeo, es decir, era edomita, era descendiente de las familias de Esaú. Y obviamente había una animadversión y odio contra los judíos, contra Israel en forma natural. Entonces, Herodes no conocía las escrituras. ¿Qué hizo? Mandó a traer a los sacerdotes y a los escribas para que le informaran dónde. Y, y de esta manera, los escribas lo que hicieron fue decirles y citar lo que fue Miqueas capítulo 5 versículo 2 donde dice que el Mesías nacería en Belén de Judea, Belén Efrata, dice, ¿no eres tú la más pequeña de entre todas las familias de Judá? Y fue así como los mismos magos corrigieron su camino. ¿Cómo lo corrigieron? Perdieron la iluminación de la estrella, pero lo corrigieron por medio de las escrituras. Y ahí tenemos, hermanos, la manera de depender en nuestras vidas a través a través del conocimiento de las escrituras, como dije, mediante la iluminación espiritual, para poder corregir lo que nosotros hayamos hecho mal cuando el pecado llega a nuestras vidas y como hijos de Dios sabemos por medio de las escrituras qué hacer cuando el pecado llega a nuestras vidas. ¿Qué hacer? Pues recordar que tenemos medios que Dios ha establecido. Confesar, si confesamos nuestros pecados, dice que el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el libro de Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, dice, este alcanza misericordia. Entonces, hermanos,
es momento de tomar decisiones, buenas decisiones para este nuevo año donde nosotros tengamos que, que empezar por saber qué hacer cuando el pecado llega a nuestras vidas y lo primero que hay que hacer es ir a las escrituras porque las escrituras son las que a nosotros nos da a conocer realmente nuestra pecaminosidad, nos redarguye y nos da nuevos argumentos para nosotros poder tener la manera de corregir nuestras vidas. Y ahí vemos que, que estos hombres corrigieron el camino y fueron a Belén. Y astutamente Herodes dice ahí que fue diligente e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué fue esto? Porque eso fue lo que le dio pauta para tomar la decisión de matar en Belén a todos los niños menores de 2 años. Y, y aquí vemos que cuando, que cuando los sabios, ya nuevamente dirigidos por la estrella, llegan a Belén, dice que llegaron a la casa donde estaba el niño. Ya no llegaron a la montaña, a la cueva, ya no llegaron allá al pesebre. El niño ya no era un bebé, era un niño y dice que el niño estaba ahí con sus padres, con María y con José. Estaban ahí en la casa y, y ellos ahí dice que fue cuando abrieron sus regalos y le adoraron, dándole el oro, el incienso y la mirra. Y después de esto, Dios cuidando de, del niño Jesús, le reveló mediante sueños a los sabios, le reveló que no regresaran por Jerusalén, sino que regresaran por otro camino. Y ahí es donde fue cuando Herodes, viéndose burlado por los magos, es cuando decide ir a matar a todos los menores de 2 años en Belén. Y, y ahí tenemos el reconocimiento, el reconocimiento. Los magos eran tanto oidores de la palabra como hacedores. Reconocían precisamente lo que Dios les estaba dando a conocer por medio de su voluntad, lo que les estaba revelando. Hermanos, este es un buen momento para que nosotros tomamos decisiones, hagamos verdaderos propósitos para este año que empieza, la semana que entra, de reconocer, de ver en las escrituras todo lo que es nuestro Dios, como Dios soberano, como el único que merece toda la adoración y alabanza. Y aquí vemos que en este pasaje de Mateo 2 es la primera mención de la palabra adoración en el Nuevo Testamento. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento la primera vez que se maneja y se da a conocer la palabra adoración en el Antiguo Testamento es en Génesis 22, cuando va Abraham con Isaac al monte Moriah y hay algo muy interesante. Recordemos que son las dos primeras menciones en el Antiguo y en el Nuevo de la palabra adoración. Eh, Dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí, dice, yo voy a subir con el muchacho y vamos a adorar allá en el monte. Y, y cuando van subiendo, llevan la leña, llevan el fuego, llevan todo, pero no hay holocausto. ¿Y qué es lo que pregunta Isaac? Le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero
para el holocausto. Y Abraham responde, dice, Dios se proveerá, hablando primeramente acerca de que esta es una provisión espiritual para la redención de todo pecador, de toda la humanidad, porque eh, no había cordero, pero la respuesta a la pregunta de Isaac vino miles de años después. La respuesta la dio Juan el Bautista. Él pregunta, ¿dónde está el cordero? Juan el Bautista responde, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí tenemos que, que la adoración plena, completa a nuestro Dios es precisamente con el reconocimiento de saber todo lo que es Dios en su persona para con nosotros, tanto Dios el Padre como Dios el Hijo, como Dios el Espíritu Santo, y reconocer que nosotros podemos orar en la presencia de ellos, orar. Y la palabra adorar es orar junto a, ad, del junto, orar junto a, con alguien, poder estar en la presencia de Dios. Entonces, estos son eh, propósitos que nosotros debemos tener para este próximo año, donde necesitamos aprender a adorar verdaderamente a nuestro Dios, porque es donde dice el Señor Jesucristo que Dios quiere verdaderos adoradores. Dice que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Cuando habla de estas dos cosas, cuando dice que le adoren en espíritu, quiere decir que necesita tener una relación con Dios que es espíritu, una relación plena de espíritu a espíritu. Ese espíritu que fue vivificado por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y que además, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, podemos tener una confianza plena y una relación espiritual totalmente, porque hay que recordar que Dios es espíritu y que a los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en verdad? En verdad significa que nosotros vamos a adorar a Dios reconociendo de las escrituras todo lo que ha sido dado a conocer de la persona de Dios para nosotros poder externar toda nuestra adoración hacia Él, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que Él ha provisto, todo lo que Él por medio de su gracia y misericordia ha hecho a favor de nosotros. ¿No merece acaso que nosotros vivamos plenamente día tras día una vida plena de adoración de esta manera? Y de esta manera estar en la presencia de Dios. Y este sería también un excelente nuevo propósito para nuestras vidas en este año que comienza. Eh, Finalmente, tenemos la palabra recibimiento. Eh, ¿Qué recibieron los sabios, los magos? Recibieron una revelación de la voluntad de Dios. Dios llamó a estos magos para que fueran a la presencia de Dios el Hijo a adorar. Que esta es la voluntad de Dios, que adoren al Hijo. Y nosotros vemos que ellos no solamente adoraron, sino que también recibieron una de las más grandes bendiciones y esta bendición fue su salvación. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Pues todo aquel que nace de nuevo es nueva criatura. La Biblia dice claramente que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona llega a nacer como hijo de Dios,
ya no va más por el camino de perdición, sino que ahora camina por el camino que nos lleva a la presencia de Dios, por el camino de salvación. ¿Y qué fue lo que hicieron los magos? Estos magos ya no regresaron por el mismo camino que llegaron, regresaron por uno nuevo, tuvieron una nueva revelación y tuvieron un nuevo camino para regresar. Y Dios les protegió y es lo mismo que Dios hace en nuestros días. Dios protege a los suyos. Dios cuida de nosotros y, y tanto cuidó de los magos como de María, de José y del niño Jesús cuando la ira de Herodes se desató y cuando él dijo que fueran hacia Egipto, los estuvo protegiendo. Y de esa manera también el día de hoy Dios cuida de nosotros. Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros el día de hoy y este sería otro gran propósito para este nuevo año, que nosotros tenemos el cuidado de Dios a favor nuestro y que lo que nosotros tendríamos que poner como propósito es cultivar y hacer que florezca y crezca nuestra fe en que Dios tiene cuidado de nosotros y que no hay mejor lugar en el que nosotros podamos estar que en las manos de Dios. Pero a veces cuando dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a veces es el lugar donde nosotros tenemos que estar. Pero el problema del sacrificio vivo, ¿saben cuál es, hermanos? Es que el sacrificio vivo tiende a bajarse del altar. Entonces, nosotros debemos de considerar y tomar la decisión de que debemos de permanecer en la presencia de Dios, no fuera de Él, no fuera de su mano, y saber que ahí tenemos todo el cuidado nuestro y que tenemos ahí todo el poder de Dios para nuestro cuidado a favor de nosotros. Eh, Concluyendo, hermanos, lo que nosotros vemos es que tenemos tres grandes propósitos a través de esto. El último, que fue el recibimiento, es recibir por medio de las escrituras la voluntad de Dios. Y el propósito sería que seamos sabios y entendidos para caminar en la voluntad de Dios este nuevo año. Tenemos el reconocimiento y el reconocimiento para nosotros sería que verdaderamente nosotros entendamos todo lo que implica la persona de Dios para poder estar junto a Él, orando delante de Él y adorándole. Y también este sería un buen propósito para este año y tenemos también la revelación, que en este caso para nosotros se nos transforma en la iluminación espiritual que el Espíritu Santo nos da a conocer para que nosotros podamos ir comprobando plenamente lo que le agrada a Dios y caminar de esta manera. Así que hermanos, tenemos aquí un gran reto, grandes lecciones a través de la experiencia de que vivieron los magos cuando llegaron a Belén. Así que hermanos, como dije, les animo, anímenme, animémonos unos a otros. Hermanos, Dios les bendiga.